Entonces, con el consentimiento de todos y todas las presentes, grabamos esta clase para que quede como material de consulta en Internet. Vale, todo tuyo. Muy bien. Bueno, empecemos por si quedaron cosas así resonando de la sesión pasada, algo que quieran comentar, alguna pregunta, pensamiento, comentario con el que arrancar. Yo mientras tanto les cuento lo que vamos a hacer hoy. Hoy, después de todos esos condimentos que pusimos la vez pasada, nos vamos a meter con algunas ideas que son muy potentes para pensar este tiempo del gran giro, ¿no? El gran giro entre la sociedad industrial y las sociedades que cuidan la vida. Vieron que lo decimos como que la sociedad industrial es una y las sociedades que cuidan la vida son varias, porque no hay una manera de resolver esto. El nuevo paradigma justamente tiene que ver con esto de lo local, la pequeña escala, la diversidad. Entonces son muchas formas de sociedades que cuiden la vida, y en ese sentido las filosofías del buen vivir y ciertas ideas del pensamiento andino nos van a venir muy bien. Entonces vamos a meternos de lleno con eso, y después vamos a ver algunas experiencias educativas que están en funcionamiento en distintos países vinculadas a esta corriente del buen vivir, para que sirvan de inspiración para trabajar en nuestros salones de clase. Y por eso, después de eso, vamos a hacer otra instancia de trabajo grupal y vamos a poner en común eso, ¿sí? Así que bueno, abro el micrófono para dos cosas. Para esto, si quedaron comentarios de la vez pasada, y también para que hagamos juntos un repaso de cuáles son esos condimentos que pusimos en la sesión pasada. Pusimos 8 condimentos, a ver si me ayudan a que lo traigamos ahora a la memoria. ¿Quién se acuerda de uno? ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, que íbamos a ir metiendo cosas y yo les ponía ahí como los platitos antes de cada una de esas presentaciones? Yo, por mi parte, voy muerto porque no me acuerdo. De los condimentos no los anoté, no me acuerdo. Sigo Bien. prestando atención al recorrido y tengo ahora sí, hice 2 sentipiensos más. A ver. al que sumé el otro día. Uno sobre el tema del buen vivir. Pensaba más que de todo un poco, ¿no? De si debe ser pensado como una oportunidad para interiorizarnos y comprender el vínculo con la naturaleza de los pueblos originarios. Pero más allá de eso, tendría que ser una idealización, ¿no es cierto?, de lo que nosotros debemos ser con ese vínculo con la naturaleza y con los elementos que nos puede proporcionar, ¿no?, para satisfacer nuestras necesidades, para utilizarlo como recurso y demás. Y después, la otra era sobre el final, me quedé con la última diapositiva. Iba haciendo capturas, viste, de algunas de las diapositivas y me quedé con la última, la de las riquezas y las pobrezas. Dice, ¿cómo aportamos a las múltiples riquezas de las personas desde nuestras aulas? Y ahí me quedé pensando y dudando en por qué tenemos que aportar sobre las riquezas solamente. O es en las riquezas a lo que tenemos que apuntar, o las riquezas ya son bien formadas o formuladas. Entonces pensaba si deberíamos aportar o meternos un poquitito más o involucrarnos en las pobrezas para poder dar una oportunidad, una posibilidad o algo como para que se puedan ir resolviendo, llevar a una solución, ¿cierto? No sé, como que me hacía ruido eso de que, y es verdad, pues siempre cuando entramos al aula o estamos trabajando en el aula, es a las cosas positivas.
Por ahí, apuntando a lo negativo, podemos utilizarlo de una forma más acabada como para darle o llevarle una solución. Las riquezas siempre nos van a dar cosas positivas. Ese es el tema. Ujú. Interesante. Sí, pienso que es partiendo de lo que haya y de donde estamos, pero en todo caso la pregunta es, ¿para qué educamos? ¿No? ¿Para qué es la escuela? Si es para ese florecimiento de las potencialidades de cada uno, si esa potencialidad que queremos desarrollar es solo en el ámbito productivo y queremos mirar esos valores, esas habilidades, esas capacidades y eso, o si queremos ampliar el espectro y permitir el desarrollo y el florecimiento de otros dones que no estén específicamente vinculados a lo productivista, pero que sí estén vinculados al desarrollo de una vida plena, ¿no? Como en ese sentido, por ahí iba la pregunta. Pero gracias, Federico, por tus sentipiensos, tus sentipensares. A ver, acá en el chat tenemos a Melina que dice, yo noto estas cosas, regeneración, algo regenerativo, la vida como una danza colaborativa que se renueva permanentemente, el mundo verlo como un lugar de abundancia. Ese fue uno de los condimentos que pusimos, que es lo que propone Capra, un físico que escribió varios libros, como El Tao de la Física o La Trama de la Vida, que va a ser parte de la bibliografía complementaria que tienen, donde él dice, estamos con un problema de percepción, vemos el mundo como un lugar de escasez y de competencia, y por eso actuamos en consecuencia. Si nosotros viéramos el mundo como un lugar de abundancia y donde la vida es una danza colaborativa que se regenera permanentemente, actuaríamos de otra manera, ¿no? Ese es. La gestal, nuestros sentidos captan y ordenan lo que percibimos, que nos permite cambiar la percepción. Entonces, vinculamos lo que decía Fritjof Capra con el aporte que hace la Gestalt, como definiendo la percepción, como ese ordenamiento que hacemos de la información que recibimos del mundo, y que entonces cambiar el mundo a veces es simplemente cambiar el ordenamiento que hacemos de lo que percibimos del mundo. No hay que cambiar nada allá afuera, sino cómo nosotros miramos eso que está allá afuera. Después dice Melina, ¿cuál es el impacto de nuestras acciones? Y habíamos usado esta metáfora de los fractales, ¿no? De pensar que nuestras acciones, por más pequeñas que sean, si abrimos el zoom, pueden estar reproduciéndose de manera más en otras escalas. Entonces, que no hay acción pequeña, que todas las acciones cuentan. Después pone nuevo paradigma vinculado a la diversidad, especificidad de cada lugar, replicar en todo el mundo. Ajá, esto mismo, del buen vivir, vivir en armonía, la vida dulce, la vida en plenitud. Bueno, gracias, anotaste un montón de cosas, Melina. Bueno, habíamos puesto justamente esta idea de pensar, que lo traía Federico, ¿no? En esto de las pobrezas y las riquezas, pensar las necesidades en la clave que nos propone Max Neff, este economista chileno que habla de las necesidades humanas fundamentales. Entonces repensamos sobre las necesidades, sobre este cambio en la percepción, sobre qué es justamente percibir, sobre los fractales. Hablamos de la idea del interser, de esta propuesta que nos hacía el maestro budista, donde decía, no, nadie es individualmente y por sí mismo, sino que intersomos con todo lo demás, no solo con los seres humanos con los que interactuamos en nuestra vida, no solo con animales y plantas, también con el sol y con las estrellas y con las nubes y con el suelo, ¿no? Intersomos, vernos desde esa complejidad. Y vimos también esta idea de que el mundo es en palabras y que como nombramos el mundo es nuestra manera de mirarlo, y vimos algunos ejemplos de los pueblos mayas que igual se reproducen en la mayoría de los pueblos originarios, que tienen una forma de estructurar su lenguaje que denota una manera de percibir el mundo intersubjetivamente, donde no hay objetos, donde no hay
jerarquías en las acciones, sino que siempre son dos sujetos complementándose, ¿no? En este ejemplo, en vez de decir yo te dije, es yo dije, vos escuchaste, ¿no? Estamos los dos haciendo verbos en esa misma acción. Así que con todos esos condimentos vamos a meternos, a ver, vamos a compartir acá. Vamos a meternos en algunos, ahí estamos. En algunos principios, ustedes saben, para los pueblos originarios, si bien tienen distintas maneras de registrar su cosmovisión, como pueden ser los telares, como pueden ser ciertos dibujos, como pueden ser ciertos rituales, hay el lenguaje oral y la tradición oral va haciendo que se compartan ciertos conceptos de mano en mano, pero bueno, hay algunos conceptos justamente que vienen de los pueblos quechuas que están como un poco más sistematizados y los podemos compartir un poco más ordenadamente a lo que es nuestra lógica. Lo vamos a hacer con ese respeto de saber que no vamos a estar entendiendo todo, que vamos a estar tomando algunos de esos elementos. Por ahí un poco lo que decía Federico, bueno, es interesante conocer otras formas de conocimiento, pero también lo vamos a estar haciendo para que nos interpelen a ver si algo de todo eso podríamos traerlo a la propia vida, ¿no? Entonces vamos a ir con estos 4 principios de esta forma de racionalidad, que son la relacionalidad, la complementariedad, la correspondencia y la reciprocidad. Vamos a avanzar en cada uno. La relacionalidad lo que nos dice es que la entidad mínima, la forma de pensar, digamos, no es a ver, que se me quedó ahí atrancada se fue para atrás, pero ya vamos a llegar a donde queríamos llegar. No le embolilla esto. Ahí vamos. Ahí está. La relacionalidad digamos, estos 4 conceptos están enlazados unos con otros, ¿no? Y entonces el principal es la entidad aislada no la podemos pensar. Para esta racionalidad, el rasgo mínimo de todo es la relación, ¿no? La experiencia nace en ese no es el pienso, luego existo, sino es el me relaciono, luego existo, ¿no? Y justamente como lo piensan desde este interser, esta relación es con la familia, con la comunidad, con plantas y animales, con el agua, el sol, el cielo, y también con los ancestros y con el cosmos, ¿no? Todo estamos en relación con eso, y entonces el reto no es aprender a ser, sino aprender a relacionarse, ¿no? El foco está puesto en los vínculos. Yo creo que les conté la experiencia esta que hacíamos, que dibujábamos con niños en los campamentos, hacíamos campamentos para adolescentes y los hacíamos dibujar una silueta y les decíamos que escribieran ahí todo lo que necesitamos para ser sanos y felices, y que decidieran si lo ponían adentro o afuera del cuerpo, o sea, si estaba en el ambiente o estaba en el cuerpo, y al final todo estaba en un lado y en el otro, ¿no? Porque necesitamos agua y aire en el ambiente y en el cuerpo, y necesitamos amor, y necesitamos el arte, y todo lo necesitamos adentro y afuera, no podemos recortarnos y ser independientes, ¿no? Entonces, este reto de aprender a interrelacionarse es incluso con lo que podemos considerar contradictorio o desde nuestra mirada que jerarquiza y que pone que hay cosas buenas y que hay cosas malas, desde esta mirada sería incluso relacionarse con cosas malas, ¿no? Dentro de esta idea de la relacionalidad hay un concepto que es el ailiu. El ailiu es el lugar de vida, ¿no? Nosotros lo podríamos traducir como la comunidad, es como esa familia extendida, que no es solo la familia de sangre, sino la comunidad con la que se convive, pero de la que forman parte también la huerta,
la lluvia, los animales que aportan la bosta para fertilizar el suelo, los que se comen a los, ¿no? O sea, todo ese mundo de vida es parte de la comunidad, sin la cual no podríamos desarrollarnos y crecer, ¿no? Vamos a ver en un ratito la importancia que tiene de dónde proviene nuestro alimento para poder pensar cuál es nuestra comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta idea del I Liu tiene que ver con eso, con que yo soy también todos esos vínculos que tengo con el lugar donde vivo. La complementariedad, este segundo concepto que viene unido, es que, digamos, nos dice que a cada cosa tiene su complementario. Al día está la noche, al femenino está el masculino, al corazón la razón, y así con todo, ¿no? El blanco, el negro, el frío, el caliente, y que ambas partes hacen a la plenitud. Ninguna es jerárquicamente mejor o peor que la otra. No es que grande es mejor que chiquito, ¿no? Depende para qué. Chiquito puede ser mucho más poderoso que grandote, o mucho más apropiado, o mucho mejor. Entonces, esta frase la saqué de un libro que se llama Afectividad Ambiental, que también lo voy a poner en la bibliografía complementaria que les voy a compartir. Y entonces dice, nuestro razonamiento a cada una de estas partes complementarias la sitúa jerárquicamente, ¿no? Entonces, entre mente y cuerpo le damos más preponderancia a la mente que al cuerpo. Entre cultura y naturaleza privilegiamos como más evolucionada la cultura que la naturaleza, o ¿no? a lo civilizado y a lo primitivo, a lo masculino y a lo femenino, a lo secular y a lo sagrado. Entonces, justamente un trabajo que tenemos para hacer es recuperar la complementariedad de todos estos binarismos sin subordinar ninguno al otro, ¿no? Tal vez con los feminismos haya un gran trabajo en ese sentido en relación a lo femenino y a lo masculino, y es algo que nos toca trasladar a todos los binarismos que se nos ocurran, y sobre todo en de qué es lo civilizado y qué es lo primitivo, ¿no? Cuando por ahí lo que conocemos como civilizado y lo valoramos como más avanzado, en algún sentido se está volviendo lo que Max Niff diría un pseudo satisfactor, porque parece que está satisfaciendo muchas necesidades, pero al mismo tiempo está degradando la posibilidad de que lo sigamos haciendo, generando esta devastación en la naturaleza y una degradación de los vínculos sociales que está llevando también a muchas enfermedades y mucha insatisfacción en el ámbito psicológico, ¿no? Bueno, el siguiente concepto es el de la correspondencia. Justamente como todo es en relación y todo tiene su opuesto complementario, también a cada componente de la realidad o a cada aspecto le corresponde algo, digamos, en la relación opuesta. Por ejemplo, tienen una manera muy linda de decir que cuando una persona cría al maíz, ¿no? Cuando hace su huerta y cría el maíz también lo cría, ¿no? Porque yo cuido esa huerta y la hago crecer, pero el producto de esa huerta me cuida a mí y me hace crecer a mí, entonces yo crío el maíz que me cría. En esa correspondencia, que por ahí les pasa muchas veces a ustedes son los educadores de los niños y jóvenes con los que trabajan, pero ellos los transforman a ustedes cada día, ¿no? Y hay una correspondencia en esa acción, no es unidireccional únicamente. Siempre hay una correspondencia de cada cosa. O por lo menos debería haberla, ¿no? Como en el caso de la huerta es fácil pensarlo con yo retiro la cosecha, pero tengo que devolver en el abono. Bueno, en la comunidad deberíamos poder hacer eso también, tener acciones de correspondencia
en ese sentido, ¿no? Criar la vida y dejarse criar la vida, criar el maíz que nos cría. Y entonces eso nos trae al cuarto principio, que es el de la reciprocidad. Si decimos que a cada acción le corresponde una acción en la dirección contraria, cualquier relación unidireccional, dar solamente o pedir solamente, genera una ruptura en la armonía, ¿no? Entonces, por eso siempre necesitamos que haya esa relación circular. Desde, no sé, desde cuidar la casa que me protege y hacer, ¿no? Hola Noelia, buenas tardes. Ahora Gabriel va a ponerle el link para los que llegaron más tarde. Bueno, entonces en esa relación, y para los que llegaron tarde les aviso que estamos grabando, así que pueden ver este ratito que pasó antes, después cuando termine la clase. Entonces, bueno, esta idea de reciprocidad, digo que es hasta con las cosas, con la huerta, con la naturaleza, con los paisajes, con las personas, con esto de saber dar y recibir, de amar y ser amados. Y vamos con este ejemplo, en el guaraní existe esta palabra que es el yopoy. El yopoy significa manos abiertas el uno para el otro, y tiene que ver con el compartir generosamente, por un lado, la palabra, ¿no? Ellos dicen que una comunidad en armonía y sana está cuando hay generosidad en la palabra, cuando la palabra circula generosamente dentro de la comunidad. Pero también tiene que ver con que esta reciprocidad no es que yo te presté esto, entonces después vos me tenés que prestar otra cosa, y es así como en el uno a uno, sino que es como todos tenemos el deseo de mostrarnos generosos. Cuando yo tengo algo que me sobra o cuando veo que hay algo que vos necesitas, lo comparto, y entonces cuando yo necesite a alguien va a poder compartir conmigo, y eso se va a dar permanentemente en la comunidad, vamos a estar todos mostrándonos generosamente. Y hay un castigo, cuando esto no se cumple, cuando la comunidad no se muestran todos de manera generosa, el castigo es que cuando vos necesites algo, te van a pedir la reciprocidad de manera inmediata. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, no? Nuestros intercambios son con una reciprocidad inmediata. Te da de algo y me tenés que dar el dinero, o algo tenemos que hacer a cambio. Entonces, justamente esta idea de poder mostrarse generoso, confiando en que la devolución no necesariamente es que, yo fui a colaborar con Melina, entonces ahora Melina, sino que es el desde pensarnos nosotros, ¿no? En esta idea que les contaba de Carlos Leckensdorf, que hablamos ayer, ¿no? De cómo es el lenguaje para los tojolabales, él contaba que la primera vez que asistió a una asamblea, no entendía nada del lenguaje, pero escuchaba una palabra que se repetía y se repetía, que era tic, 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 y todo el tiempo escuchaba eso y dice, si yo sé qué significa esa palabra, voy a entender algo importante de esto. Y la palabra esa significaba nosotros, ¿no? Siempre se habla de nosotros, uno de nosotros. Incluso cuando alguien cometió un delito, uno de nosotros hemos cometido delito. Siempre está el nosotros. Esa idea del nosotros permite pensarnos desde este yopoy, desde el deseo de mostrarse generoso. Sin embargo, nosotros podemos pensar en cosas concretas y chiquitas para hacer desde nuestros salones de clase, que nos abran a un mundo que se basa en este tipo de confianza, ¿no? Por ejemplo, instalar cartucheras comunitarias, ¿no? Donde en vez de a principio de año pedirle a las familias que le pongan nombre a los lápices, generar tarros con lápices para todos y organizarnos para cuidar generosamente lo que es de todos, ¿no? Por decir un ejemplo, Pau, y chiquitito. Otras formas de estos intercambios serían, no sé si escucharon hablar de las mingas o mincas.
es una palabra que se viene usando más, sobre todo vinculada a la construcción con barro, a la construcción natural, porque requiere de este tipo de trabajo. Bueno, minga o minca, se puede decir de cualquiera de las dos maneras, es una forma de trabajo voluntario y comunitario que genera, que es donde miembros de la comunidad van a colaborar con un privado, con una persona, con una familia, y eso genera una reciprocidad disponible para cuando haga falta. Esto es, se voló el techo de mi casa en una tormenta, necesito resolverlo rápido, necesito muchas manos, convoco a mis amigos cercanos, a mis familiares, a mi comunidad, que vengan a colaborar con el techo de casa, y eso genera un compromiso de reciprocidad para cuando cualquiera de los asistentes requiera de alguna cosa, yo voy a estar disponible para poder ir. Entonces empiezan a generar estos vínculos que cohesionan la comunidad, porque a poco andar todos estamos con un compromiso de reciprocidad con todos, porque después llegó el momento de organizar un casamiento o una fiesta y era necesario acondicionar la casa o el jardín y fuimos todos para allá, y después nació un hijo nuevo y entonces había que hacer una ampliación y fuimos todos para el otro lado, y esto además se transforma en un satisfactor sinérgico, diría Max Neff, porque además de satisfacer la necesidad de subsistencia o de protección, porque estamos construyendo una casa, por ejemplo, estamos también generando un momento de ocio, porque comemos todos juntos y charlamos y compartimos novedades de cómo anda cada uno, y genera entendimiento, porque aprendimos capaz a hacer un revoque o hacer algo que no sabíamos bien cómo se hacía y lo aprendimos a hacer, y genera identidad, porque nos reconocemos parte de una comunidad, ¿no? Y digamos, entonces satisfacen no solo una necesidad, sino varias al mismo tiempo. Estas mingas a veces, por ejemplo, se organizan en México, donde yo estuve, cuando se hace la milpa, que es el cultivo del maíz, son, ¿no?, muchas hectáreas, o no sé si muchas hectáreas, pero un terreno grande donde hay que ir poniendo el maíz uno al lado del otro, entonces se ponen varias personas en fila, 30 personas en fila, cada uno con un morral con semillas, y van caminando y sembrando a la distancia correcta, y cuando llegaron a la otra punta del campo ya quedó todo sembrado, ¿no? Entonces en un ratito, ese maíz es de la persona que nos convocó, de Pedrito. Bueno, listo, todos fuimos a casa de Pedrito a ayudar a su producción. A cambio de esto, por ahí compartimos la comida ese día, y otro día que hace falta venir a poner el alambrado en casa porque se me escaparon las vacas, vienen todos y me ayudan, ¿no? Y ese es el pago, esa reciprocidad. Y yo siempre cuento esto porque me parece una idea maravillosa. Tengo unos amigos, hace muchos años éramos jovencitos y estaban ahí como en ese momento de vivir solo y de que trabajando mucho y viviendo solo, la casa se va acumulando cosas para hacer, para arreglarla, y entonces eran 8 personas que se visitaban un domingo a casa de cada uno, y entonces en casa de uno ponían 5 lavarropas, se arreglaban los enchufes de luz, lavaban los vidrios, no sé, lo que hiciera falta hacer en cada lugar, en cada casa, y entonces uno sabía que iban a venir 8 personas a darle una acomodada gruesa a la casa, y a cambio uno iba a ir a casa de otras 7 personas, ¿no? Digo, esta modalidad de trabajo se puede usar en la escuela para colaborar con todo tipo de proyectos que necesitemos. El tequio, que también es otra forma de reciprocidad, es distinto porque no es la necesidad que se resuelve, no es la de una familia o la de una persona, sino es la de la comunidad misma. Por ejemplo, un camino o una acequia. Es algo que usamos todos, que necesitamos resolver entre todos, y entonces, para ser parte de esa comunidad y tener acceso al uso de esa comodidad, lo que tenemos que hacer es donar, por ejemplo, no sé, 3 horas de trabajo mensual a el mantenimiento del camino, cada uno de nosotros. Nosotros, por ejemplo, en nuestro sistema político y cultural, lo que hacemos es pagar impuestos para que ese dinero sirva para pagarle el sueldo a alguien que se ocupe, ¿no? Entonces tenemos una dirección de vialidad que se ocupa de arreglar el camino, inclusive en algunos casos tenemos empresas privadas a las que les
pagamos para que resuelvan, no sé, la provisión de agua comunitaria. El tequio es otra manera, y esto sería, por ejemplo, si dentro de la escuela queremos, no sé, mantener el orden de la cocina donde merendamos todos los maestros, y entonces nos toca una vez a la semana cada uno limpiar y acomodar ese lugar, por ejemplo, ¿no? Eso sería algo parecido a lo que es un tequio. Bueno, el trueque nosotros lo conocemos, ¿no? Sabemos lo que es hacer el trueque. Yo tengo esto, vos tenés otra cosa que yo necesito, intercambiamos. Hay otras formas de hacer trueque, por ejemplo, las gratiferias. No sé si escucharon hablar de las gratiferias. Son ferias donde todo es gratis, se inventaron acá en Argentina y ahora hay en todo el mundo. Son ferias donde uno lleva todo lo que ya no quiere, que esté en buen estado, que esté limpio, que no esté roto, no es para llevar porquería, sino, bueno, esta remerita yo ya me cansé de usarla, pero está en buen estado, la lavo, la llevo y la dejo ahí. No es que yo te la cambio a vos que tenés justo una lámpara que yo quiero, sino la dejo ahí y si está la lámpara, me la llevo, por ahí no me llevo nada, por ahí me llevo 2 cosas, no es que es 1 a 1. Tiene que ver con esto de la abundancia. En general lo que pasa en las gratiferias es que terminan quedando más cosas de las que había al principio, o sea que esto genera abundancia, y también nos pone frente a otro tipo de valores, ¿no? Leía una vez el testimonio de una chica que había ido por primera vez a una gratiferia. O sea, me descontrolé, porque como me podía llevar todo, me traje 3 pantalones que eran detalles que no me entraban. Me traje una lámpara que no sé ni para qué la quería. Me traje cosas como, ¿no? Como que nos pone frente a que en vez del valor sea la voracidad. ¿Vieron esas películas las películas de los negocios yanquis donde abren la oferta y están todos amontonados y corren a agarrar y a llenar los changuitos? En vez de que eso sea un valor, el llegar primero y agarrar más cosas, acá es medirse, decir qué necesito realmente, ¿no? O sea, esto me va a andar, ¿para qué lo quiere? No llevarse cosas a casa, no se sabe para qué. Ese sería un sistema de trueque diferido. Hay sistemas como los bancos de horas, no, digamos, acá estoy mezclando cosas que no son de los pueblos originarios, pero que tienen esas mismas lógicas de la reciprocidad, como son los bancos de horas, por ejemplo, donde yo pongo en ese banco 5 horas de mi tiempo para ofrecer el servicio que yo ofrezca, de 5 horas donde voy a estar cortando el pelo, o cocinando, o dando apoyo escolar, o lo que sea, y a cambio de eso puedo recibir 5 horas de un plomero, o un pedicuro, o no sé, de lo que sea, y entonces no es que si yo corto el pelo y necesito un plomero, necesito que el plomero quiera cortarse el pelo. No, ponemos en la distribución las horas. Entonces él ofreció 1 hora, ahora alguien le puede ofrecer 1 hora. Eso se llaman bancos de tiempo. Otro truque diferido muy divertido fue un día estaba en Córdoba y una persona me dice, ese de allá me debe 1/4 de vaca. ¿Cómo que te debe 1/4 de vaca? Sí, dice, porque no tenemos un freezer tan grande, entonces cuando yo carneo, reparto entre los vecinos, le doy un pedazo a cada uno y cuando ellos carnean me devuelven, ¿no? Entonces, bueno, todas estrategias que cohesionan a las comunidades dejando vínculos de reciprocidad. Ahí está, Leti dice lo mismo, bienvenida. Ahora en un ratito Gabriel va a poner el link. Si no, igual si van para arriba en el chat lo van a encontrar. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Algo que les haga ruido o que no hayan entendido? Este es el momento, ¿no? De decir lo que les parezca. A ver si veo alguna carita. Bueno, ustedes cuando sientan que lo necesitan, me interrumpen sin problema, acuérdense de eso. Bueno, entonces con estos 4 principios de la relacionalidad, la complementariedad, la correspondencia y la reciprocidad, nos vamos a ir metiendo en lo que es el buen vivir, que significa vida en plenitud, ¿no? Esta idea de ser y estar tan llenos que somos sobreabundantes, sentirse tan a gusto con nosotros mismos que
vamos a ver, Guanacuni Mamani es un boliviano que ha teorizado mucho sobre el buen vivir, y que entonces él dice que que justamente estar bien consigo mismo y estar bien en armonía y respeto conmigo implica sí o sí estar en armonía, respeto y equilibrio con todo lo existente, ¿no? Porque como intersomos, se diluye ese conflicto que nosotros a veces vemos como una contradicción, que es, pero ¿el cambio es individual o el cambio es colectivo? Si tenemos que hacer cuánto es lo de cada uno y lo de todo, ¿no? Se diluye esa aparente contradicción, porque intersomos. Claro que yo tengo que estar bien conmigo misma y me tengo que responsabilizar de cómo pienso, cómo como, cómo vivo, pero al hacerlo estoy como en ese fractal, ¿no? Estoy impactando en una escala mucho mayor, porque todo eso que yo hago impacta en todos los vínculos que tengo con todo, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que yo les había contado que el buen vivir está en la Constitución de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y está, justamente los derechos de la madre naturaleza están consagrados en la Constitución. Entonces, esta definición del Plan Nacional para el Buen Vivir de Ecuador es bastante larga y por eso la vamos a ir desglosando en pedacitos, ¿no? Vamos a ir viéndola por pedacitos. Dice que el buen vivir tiene que ver con la satisfacción de las necesidades. Por eso nos preguntamos, por eso pusimos a la sesión anterior este condimento de las necesidades tomadas no solo como la necesidad de tener comida, abrigo, techo y poder consumir cosas, sino las necesidades que nos llevan a ese desarrollo de una vida plena, ¿no? Que tenían que ver con el afecto, la participación, el entendimiento, la creación, la identidad, la libertad. Para la consecución de una calidad de vida y muerte dignas. Como hablábamos de esto, de lo complementario, vida y muerte son dos partes de la misma cosa. Y así como podemos tener una vida digna, también puede haber una muerte digna, y hacia eso vamos, ¿no? A una muerte, digamos, a poder pensar también en una muerte digna, que por supuesto habrá muertes más justas que otras, ¿no? Tenía un profesor de gerontología que decía que es más justo morir cuando uno ve a su obra haciendo obra, ya sea a sus nietos teniendo nietos, o a las creaciones que haya hecho, a sus nietos teniendo nietos, no, a sus hijos teniendo hijos. Ya era re vieja la gente cuando se morían los nietos teniendo nietos. Pero bueno, morirse sin hambre, sin sed, acompañado de algún ser querido, sin sufrir dolor, bueno, tener, y además pensar en una vida digna, ¿no? No solamente en una vida llena de cosas, sino en una vida que sea digna, vidas que valgan la pena vivirse. El amar y ser amado, y en esto insiste mucho esta idea del buen vivir, ¿no? En esta doble cosa, cuando hablábamos de la correspondencia, que no es solo amar, sino también saber ser amado, que a veces esa parte del saber recibir también cuesta, no solo el saber dar, ¿no? Es aprender a equilibrar eso, al amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas. Y con esa frase podríamos estar un montón, ¿no? Porque eso del florecimiento saludable, pensando la salud no solo como la salud física, sino la salud emocional, la salud ambiental, la salud de las relaciones, y de todos y de todas, también no solo los seres humanos, ¿no? No podemos vivir sanos en un lugar donde no hay un ambiente sano, donde los alimentos que consumimos no son plantas y animales que estén sanos. Por eso esto de en paz y en armonía con la naturaleza. Todo esto es la definición del buen vivir. La prolongación indefinida de las culturas humanas, en el sentido de poder respetar la diversidad de culturas y que el diálogo intercultural no implique un sometimiento de una cultura sobre otra.
y el buen vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación. Yo siento que siempre que hablo con docentes, esta idea de tener tiempo libre es algo que añoran muchísimo, ¿no? Como correr entre una escuela y la otra y después corregir y planificar y además tener el resto de la vida, hace que quede poco de este tiempo de contemplar, de nutrirse del silencio, de la meditación, del no sé, del quedarse mirando un árbol, el río. El buen vivir supone tener tiempo disponible para eso, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan, un poco en esto que hablábamos hoy al inicio, de pensar en que se amplíen todas las potencialidades, ¿no? No solo lo que consideremos relevante para una vida basada en la productividad, sino para el florecimiento de los dones de cada uno, que tengamos tiempo de hacer música si nos gusta, o de hacer poesía, aunque no seamos buenos para eso, y no vayamos a ser poetas, ni a hacer recitales, pero darle el espacio al encuentro, al pensar juntos, me refiero, ¿no? De modo que permitan lograr simultáneamente lo que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno, visto como un ser universal y particular a la vez, valora como un objetivo de vida deseable, tanto material como subjetivamente, ¿no? Un poco había salido esta cuestión de cuando pensábamos en la plenitud de la vida, era ¿qué pienso yo? ¿Qué es ser pleno y qué piensa otra persona? ¿No? Como esto, los objetivos de vida deseable de cada persona, pero claro, si cada persona se piensa de manera individual, pero a la vez como un humano universal, ¿no? Como pensar en la humanidad, como que yo soy una expresión de la humanidad, y se reconoce como parte de una sociedad y de un territorio, y entiende que todo está en vinculación y que necesitamos generar un espacio de florecimiento saludable para todo ese mundo que está interconectado, entonces ya no es que voy a hacer lo que a mí se me canta, en el sentido de que ser libre es hacer solo lo que yo quiero, ¿no? Sino que ser libre es ser libre en tanto todo y todos los que conviven conmigo también pueden serlo, ¿no? Nos pone en otra manera de pensar, sin producir ningún tipo de dominación a un otro, y ese otro es a otra persona, a otra cultura, a otra especie, ¿no? Que nuestro florecimiento no genere el aplastamiento, no sé cómo llamarlo, de otro ser. Bien, o sea que esa sería como la definición larga de que no, que estaba en este plan del buen vivir de Ecuador. Y entonces acá hay algunos puntos en los que nos cambia la perspectiva, ¿no? ¿Se acuerdan cuando mirábamos eso del 6 y el 9, que era mirar el mismo número de un lado o del otro? Entonces, cuando nosotros hablamos desde nuestra cultura dominante occidental de recursos naturales, esta visión del buen vivir nos pone frente a la idea de pensar en la madre tierra o en los bienes comunes, ¿no? Pensar en recursos naturales nos pone a los seres humanos en el centro de la historia, y todo lo que tenemos acá es como un supermercado, y solo observamos y le damos valor a lo que nos sirve para algo. Por eso decimos que hay yuyo, porque bueno, como esto no me sirve para algo, esto es un yuyo, ¿no? Ahora, si son bienes comunes y todo forma parte de la madre tierra, capaz que después esos yuyos cumplían alguna función en el ecosistema, aunque más no sea generar belleza o nutrientes para otros bichos, pero además, en general, además encontramos ahí medicinas o alimentos, etcétera, pero no importa, no tienen por qué darnos recursos, sino que son bienes comunes, y además que no son cosas que nos podamos apropiar porque es la madre tierra, es de todos. De esta cultura que tenemos, en la que estamos inmersos, hablamos del desarrollo y del progreso.
desde el buen vivir hablamos de esto, del buen convivir, de un buen vivir, de un vivir bien, no de esta necesidad de vivir cada vez mejor, porque no es una carrera y porque nos reconocemos que no es que estamos mal y entonces queremos vivir mejor, sino que queremos vivir bien cada día, expandiendo y floreciendo cada vez más, ¿no? Es como que una planta, cuando está por llegar la primavera, no dice, ay, yo quiero vivir mejor y por eso se llena de flores y de perfumes, sino que florece, forma parte de su ciclo ese florecimiento. De un lado tenemos al individuo como el centro de los objetivos de vida, del otro lado está la comunidad, el pensarnos intersiendo. De un lado los derechos individuales, del otro lado se les suman los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza. Nosotros estamos viviendo en un sistema capitalista y cuando decimos que necesitamos como reformular y cambiar este sistema porque está generando una devastación de la naturaleza que hace que sepamos que esto no va a poder durar muchos años más como lo conocemos, y entonces muchas veces dicen, bueno, pero entonces ¿qué? ¿Un sistema comunista? No, para nada, eso sería parte de lo mismo. Una alternativa sería sistemas comunales basados en la reciprocidad, es decir, pensar en pequeñas escalas, en pensar en un gobierno municipal que pueda generar vínculos más cercanos y más participativos para tomar decisiones sobre los propios territorios. De un lado tenemos un tiempo lineal, del otro lado un tiempo cíclico. Hay un libro de Buenaventura de Sousa Santos, que creo que ya se los mencioné, que se llama Descolonizar el saber, reinventar el poder, donde habla justamente de ese diálogo con los pueblos originarios y cómo hay ciertos conceptos que hemos invisibilizado o denostado, digamos, que los hemos hecho desaparecer, digamos, o porque los desvalorizamos o porque los dejamos invisibles, y uno es del tiempo, ¿no? Del tiempo para los pueblos indígenas, por ejemplo, hay un tiempo de hablar con los ancestros, hay cosas que se tienen que pensar a la noche, porque es cuando se sueña, como ese tiempo cíclico que para nosotros es como algo que no podemos entender, entonces, bueno, nos devuelve esa idea de que no hay un tiempo lineal y que todo va siempre en una carrera. Por eso está esta idea de la productividad y del otro lado la idea del florecimiento y esta cuestión vinculada a que desde esta, ¿no? Cuando decíamos, bueno, siempre es como que caliente es mejor que frío y blanco es mejor que negro y grande es mejor que chico. Bueno, esto de las ideas de las jerarquías las cambiamos por la idea de la complementariedad, que cuando podemos pensar de esta manera de la complementariedad estamos pudiendo integrar aspectos inclusive de nosotros mismos que nos parecen como negativos, ¿no? Así que bueno, el buen vivir tiene estos 13 principios, como si uno dice, bueno, ¿qué es vivir bien, ¿no? O el buen vivir, que no es vivir bien. Me acuerdo una compañera en otras sesiones de este mismo curso decía, bueno, pero ¿quién dice qué es lo que está bien? No es en ese sentido de bien o mal, sino del saber hacerlo de la mejor manera para cada uno, ¿no? Entonces, aparece primero esta idea del saber comer. ¿Qué les parece? ¿Con qué puede tener que ver esto de saber comer? A ver, acá dicen algo. Alimentación saludable, dice Boris. Bueno, hoy día nosotros que estamos habituados a comer alimentos industrializados, que hace mucho que salieron de la tierra o que a veces ni siquiera sabemos bien de qué están hechos, una alimentación saludable, más allá del tipo de dieta que cada uno quiera hacer, es una alimentación que esté cercana a la tierra, ¿no? Que podamos comprar lo más cercano a nuestra casa que se pueda, que no haya sido una alimentación que venga de muy lejos, en lo posible que no tenga químicos,
que si comemos animales, sean animales que hayan podido caminar y elegido su alimento, y no hayan sido criados en feedlot, por ejemplo, productos orgánicos podrían ser. Este saber comer es, digamos, el alimento es algo que lo tenemos tan, como comemos todos los días, y todo el tiempo, bueno, si tenemos suerte, ¿no? Pero, digamos, es algo que hacemos tan habitualmente que se nos desdibuja lo importante que es para la organización de la comunidad. Digamos, cómo nos organiza el tipo de producción, el tipo de comercialización. De hecho, la mayoría de problemas ambientales que tenemos en la Argentina en este momento están vinculados a la producción de alimentos. Entonces, este saber comer es saber de dónde vienen nuestros alimentos. Acá, a ver, creo que Melina decía alimentos ricos en nutrientes, alimentos orgánicos y saludables. Comer sentados, comer en silencio o comer charlando, comer agradeciendo el alimento, comer dándonos el tiempo de haber cocinado, ¿no? Como bueno, saber comer. Saber beber, hay una explicación muy linda que dice que cuando bebemos agua del río, nosotros aprendemos también a ser como el río, como que esa información de la fluidez entra en nuestro cuerpo y entonces también aprendemos a fluir, ¿no? Pensar que somos agua mayormente, entonces pensar en ese beber. También, tanto en el comer como en el beber, para el pueblo quechua está la posibilidad de convidarle a la Pachamama el primer bocado, el más rico, ¿no? Por eso primero se vuelca un poquito de agua en el suelo, o de vino, o se le da de comer también porque nos hacemos conscientes que de ahí viene todo. Entonces saber comer y saber beber ya nos ubica en esta idea del interser bien clarita, ¿no? Los mismos minerales que están en la sangre son los que están en el suelo. Siempre me acuerdo un día que yo trabajo para el INTA en Gualeguaychú y estábamos armando un fertilizante fermentado que requiere de sales minerales y no conseguíamos dónde comprarlas y las compramos en una farmacia que hace recetas magistrales, y cuando le empecé a dictar a la chica que necesitábamos magnesio y calcio y hierro, y no sé qué, me dice, están armando un Veroca, ¿no? Un Veroca es un multivitamínico antigripal que la gente toma para no enfermarse, resulta que es lo mismo que necesita una lechuga, y si nosotros comemos una lechuga que fue criada en un suelo fértil, no en un suelo degradado por el uso de fertilizantes químicos, estamos consumiendo el Veroca en la verdura, ¿no? Es como, somos tierra que anda, literalmente. Bueno, vamos con el siguiente, saber danzar. ¿Qué les parece? ¿Con qué tendrá que ver el saber danzar? Que no es el del ir al boliche. Bueno, también, pero no es, para los quechuas no hablaba de eso. ¿Sería relacionado al movimiento del cuerpo? ¿La expresión corporal? El considerar a nuestro cuerpo como una forma de conocimiento, como una forma de expresión. También para el pueblo quechua la danza es la danza ritual, lo que nos permite entrar en armonía con los espíritus y con el cosmos, ¿no? Entonces tiene esa relación más mística también. Pero bueno, un poco donde hablábamos de esos complementos, de poder ocupar no solo la mente, sino también el cuerpo. Nati dice una forma de vinculación con lo espiritual, tal cual, a eso se refiere. Paula dice, movernos en función de lo que se nos presenta en la vida, eso es hermoso, y en ese sentido, el anteúltimo, que es el saber caminar, está en ese sentido que no es el de caminar, de saber salir a mover un pie delante del otro, sino a saber que caminamos con todo lo otro, ¿no? Que caminamos sobre el suelo que está vivo y que caminamos con nuestras ideas, con nuestros ancestros, con nuestra comunidad, que caminamos entre la vegetación que también está viva, es ese movernos en el mundo, el saber dormir, como ese saber descansar, el no estar, ¿no? Vieron que a veces para nosotros la productividad es como, ay no, me encontré con Pedrito, está a full, está re bien, no para un minuto, ¿no? Como algo buenísimo.
el saber dormir y el saber trabajar. ¿Qué les parece que será el saber trabajar? El trabajo en ciertas lenguas originarias no existe la palabra trabajo como así en abstracto, como empleo, ¿no? Como nosotros decimos, bueno, voy a buscar un trabajo. Existen un montón de palabras para definir trabajos. Cocinar, hacer un techo, hacer una ropa, fabricar un zapato, no sé, son trabajos. Pero esta idea de trabajar por trabajar, no, el trabajo tiene que ser un servicio de vocación, algo que me haga bien, que yo disfrute de hacer, ¿no? Entonces el saber trabajar también tiene que ver con disfrutar de dar ese servicio a la comunidad. Saber meditar, que lo estuvimos hablando también esto, ¿no? De la contemplación, de dar un tiempo al descanso. Saber pensar en el sentido no de la racionalidad, sino de la sabiduría, de saber comunicarnos, saber pensar con otros, saber solucionar problemas, y eso tiene que ver también con la creatividad. El saber amar y ser amado, que se vincula con el último, también de saber dar y saber recibir, ¿no? En esta cosa de la reciprocidad, pero también en entender que tiene que haber afecto para que haya comunidad. Afecto también por el territorio en el que habitamos, ¿no? Ese conocer y valorar la belleza tiene que ver con el afecto. El saber escuchar, que no es solo el saber escuchar a las otras personas, sino saber escuchar las señales que nos da la naturaleza, saber escuchar eso, las señales que se nos presenten. El hablar bien, que tiene que ver con hablar sin dañar, con que nuestras palabras sean respetuosas, empáticas. Nati agrega escuchar a nuestro cuerpo. Sí, sí. Saber escuchar. Y el saber soñar es fundamental y está en todos los pueblos originarios, está esta idea del saber soñar, de que primero imaginamos el mundo y después lo materializamos. Y entonces que es muy importante tener esa capacidad de creatividad, de saber soñar, ¿no? Que muchas veces la tenemos como, pero vos que sos un soñador, ¿qué? Vas a cambiar el mundo vos. Bueno, sí, es re importante que podamos soñar con cosas que hasta ahora no hayan pasado, ¿no? Porque ahí es donde aparece la innovación. Para el pueblo mapuche, que dijimos que el buen vivir se traduce, sería como el Kumé Moguén o el Kumé Felén, que digamos, lo encontré escrito con diéresis y con B, también cualquiera de las tres formas. Lo describen como esa relación circular y armoniosa con la naturaleza y con los pueblos, ¿no? Esa reciprocidad, tanto con la naturaleza como con los pueblos. Y las palabras claves son la palabra, ¿no? Vieron que decíamos que para los guaraníes también es muy importante que circule abundantemente la palabra dentro de la comunidad, el comunicarse, el valorar a la naturaleza, a la espiritualidad y a la diversidad, darle valor a la comunidad, a los sueños y a la sabiduría que tiene que ver con el experimentar, cambiar y resolver problemas, ¿no? Eso sería como una síntesis del arte de saber habitar, que sería el buen vivir para el pueblo mapuche, ¿no? El arte del saber habitar. Entonces, bueno, hecha esta presentación, por ahí antes de esta pregunta estaría bueno ver qué les resonó, qué les pareció, con qué cosas no están de acuerdo, qué comentarios harían, pero la idea sería compartir entonces qué es progresar en este tiempo, ¿no? Si estamos en el tiempo de este gran giro entre la sociedad industrial y las sociedades que cuidan la vida, qué cosas serían las que hagan un aporte a progresar en ese sentido, a poder hacer ese gran giro, ¿no? Así que bueno, abrimos ahí el micrófono, el micrófono, por un lado, para
preguntas, comentarios, dudas, cosas, también esto, ¿no? Cosas que les hagan ruido, porque este es el momento. Como yo les decía de esta compañera que decía, pero esto no me suena bien, de que haya un bien, algo que esté bien o algo que esté mal, bueno, como las preguntas que nos hagamos y después como hacer este aporte de, bueno, y entonces, ¿qué sería aportar a este gran giro? Alguien diría que no sé, que no está de acuerdo con algo de lo que compartimos, que no le parece viable aplicar alguna de estas cuestiones a la vida diaria. Perdón, arranco yo. Vale, a ver. ¿Qué es lo que me pasa a mí con todo esto que estuvimos viendo, por ahí charlando desde el martes? No, no es que está mal o que está bien. Yo lo veo como una opción, es algo que puede llegar a ser. El tema es que vivimos, a ver, la forma en la que nosotros vivimos nuestra vida está, a ver, pensaba cuando arrancaste con el tema este de ver en dónde estamos parados, de cómo nosotros nos incorporamos a ciertas cosas, pensaba en la cuestión esta que vivimos en una permanente alienación, ¿sí? Es decir, parece que nosotros sabemos lo que queremos, que sabemos lo que necesitamos, que resolvemos nuestras necesidades en función de lo que queremos nosotros como personas, ¿no? Pero después resulta que la realidad o lo que por ahí charlamos hace cuestionarnos esa realidad. Es decir, todas estas cosas que vimos es como decir, son de otro planeta. No, no, son de este planeta, pero el tema es que nosotros o las desconocemos o por ahí sabemos que hay otras posibilidades, otras formas de producir, de resolver de nuestras necesidades, de utilizar los recursos naturales, pero como que no nos involucramos, a eso voy. Es que el sentido de involucrarse es como que cuesta mucho. Nacimos en donde nacimos y somos parte de un entorno cultural que nos hizo lo que somos, ¿sí? Después, cambiar ese eje cuesta horrores, o sea, no es que, no, está muy bueno esto, y mañana ya vamos a arrancar con saber esto del buen vivir, de poder utilizarlo, no, es decir, yo lo pienso como, bueno, a ver, hice este curso, bueno, es un paso para, ¿cierto? Es decir, es algo que me abre una puerta para poder repensar o pensar un poco más cómo estamos viviendo nuestra vida, y está bien seguir por donde vamos, cuestionar un poquitito todo lo que está, digamos, establecido en función de esa alienación en la que vivimos, ¿no? De que todo lo que somos es lo que necesitamos y ya está. Y estamos así, bien, ¿cierto? Y el buen vivir, este concepto del buen vivir, el vínculo con la naturaleza, digo, es algo que me interesa muchísimo. El tema es poder incorporar cosas como para llevarlo a la práctica, ¿no? Y obviamente la idea de progreso, vos me preguntabas a mí cuál es la idea de progreso, y la de todas las necesidades satisfechas, de tener lo último en tecnología, el tema de salud que esté
con chequeos médicos permanentemente, y todo eso es el progreso, ¿no? Tener todo resuelto con lo máximo y con lo último. Ahora, ¿qué debería ser el progreso? Y debería ser otra cosa. Esto que nosotros charlamos desde el martes hasta hoy, de poder encontrarle el rol que tiene la naturaleza, del vínculo que nosotros somos seres naturales desde que nacemos. El tema es que vivimos alienados en esta sociedad, ¿cierto? Que nos hace vivir de los elementos y de los recursos naturales, pero no vivimos vivimos de ellos, pero no damos, digamos, esa cuota de plus para decir, bueno, podemos vivir de estos recursos eternamente, ¿no? Es esa idea del progreso que no mide, un progreso sin medir consecuencias, ¿cierto? Con esas cositas me quedé. Gracias, Fede. ¿Alguien quiere comentar algo sobre Fede o sobre el otro? Y ahora voy a leer lo que está acá. Lucía, ¿vos tenías ganas de hablar? Te vimos aparecer. No. ¿O sí? A ver, Melina dice, progresar, poder realizar pequeñas acciones que contribuyan a vivir en armonía, crecer y generar cambios. Eso es progresar. A partir de estructuras viejas, generar nuevas. Gisela dice, coincido, es como que nacemos y nos modelamos en relación al mundo, cuesta salirse de eso, pero este es un buen momento para comenzar a repensar nuestras acciones. Nati dice, implementar más educación intercultural, el respeto por la diversidad e intentar preparar personas, vivir en una sociedad para saber vivir con el otro. Paula dice, claro, coincido con Federico, al igual que ayer hablábamos con respecto a la vida plena, hoy en día la mayoría considera el tener la mayoría de los bienestares económicos y tecnológicos. Cuando yo era chica, tenía 17 años, creo, y en una estación de tren allá en Buenos Aires, donde yo vivía, en un azulejo, me lo acuerdo siempre, estaba escrito con fibra, una frase que decía, y llega el día en que duele más vivir en capullo que el dolor de florecer. ¿No? Y creo que muchas veces nosotros lo vivimos en situaciones que en nuestra propia vida no tomamos grandes decisiones como mudarse, casarse, divorciarse, cambiar de trabajo. Bueno, casarse lo puse ahí, no sé si va en esa lista, pero digamos, cosas que por ahí son cuando uno no está bien, ¿no? O sea, salir de lugares conocidos, hace falta tener como energía para hacerlo. Bueno, es cierto que hay como algo muy cómodo de estar viviendo dentro de una gran ciudad, que la comida llegue a la puerta de casa con un delivery, ¿no? Digo, comparado con otras épocas que teníamos que hacer la huerta o salir a buscar las cosas o viajar, bueno, hay como cierta comodidad, pero que hay ese bienestar se nos está volviendo en contra. Digamos, la cuestión climática, la pandemia mismo, que uno la puede mirar como algo que nos pasó así, uy, qué desgracia, esto pasa cada tanto, o lo podemos ver como una situación en la que la inmunidad ecológica y física de los seres humanos está en riesgo por la pérdida de ambientes, por la simplificación de los ambientes naturales, ¿no? Entonces, hay muchos factores que nos vienen empujando a querer hacer ese cambio. Y ese cambio puede ser crítico, desastroso, porque nos toque estar, como le ha pasado a muchas comunidades en estos últimos tiempos, estar en un momento de incendios, sequías, terremotos, inundaciones, y que sea por la mala, digamos, o que sea por la buena, pensarlo como un momento de evolución, un momento de crecimiento, y que este repensar nos permita hacernos preguntas, porque justamente las respuestas son muy placenteras, porque las opciones que vienen como alternativas son opciones en donde recuperamos el encuentro profundo con nosotros mismos y el encuentro con una comunidad, por eso el afecto está tan
tan marcado desde muchas corrientes, ¿no? Este regenerar la vida, este sumarse a la danza de la vida, genera eso, como más tiempo libre, más posibilidades de encuentro, de florecer los dones que traemos. Entonces es una buena opción. Y el principal obstáculo está claramente en nuestra cabeza, ¿no? Si en la televisión 6 veces por día, que son las cantidades de veces que pasan un noticiero, nos estarían diciendo, la humanidad está encontrando nuevas formas de organizarse para la convivencia en armonía, y nos remacharan eso, que es cierto que esas noticias existen, están pasando, pero no salen en la tele, y nos remachan en realidad que lo que estamos haciendo es cada día más enfrentarnos y ser violentos unos con otros, ¿no? Entonces, bueno, está mucho en nuestra cabeza. Por eso me encanta trabajar con ustedes, porque son productores culturales, ¿no? De las formas de pensar de las nuevas generaciones. Voy a leer acá un comentario de Paola. No, ya lo leí. Aunque lo ideal de la vida plena debería ser vivir bien en armonía con uno mismo, nuestra familia y la naturaleza. Tal cual. Y cómo además, en esta idea que nos tiene para aportar la idea ¿no? Este pensamiento andino de la complementariedad, que no es, entonces ahora nada de tecnología, entonces nada de bienestar tecnológico o nada de energía, nada que consuma energía, no, al revés, ¿no? Como que podamos incorporarlo, pero que eso no implique que desaparezcan las otras opciones, ¿no? Así que bueno, con todo con todo este movimiento entre si es posible, no es posible, yo creo que les comenté eso, que para mí estamos viviendo en una rayita, en el sentido de la línea del tiempo, vieron que estaba 1750, 1810, no sé, como distintos hitos históricos, y en el transcurso de nuestra vida va a quedar una rayita. No sé si es 2008 por la primera crisis financiera mundial en la que se hizo un rescate a los bancos, en la que el dinero que se invirtió para rescatar los bancos de esa crisis financiera hubiera alcanzado para 600 años sin hambre en todo el planeta, ¿no? Se tomó esa decisión, invertir ese dinero en vez de invertirlo en otra cosa. O quedará el 2012, que era como la predicción, ¿no? Del fin o el año 2000, del fin del mundo, que era el 2000, el 2008, el 2012, el 2020, por el COVID, o algo que todavía no nos ha pasado, pero alguna rayita va a quedar, estamos en ese tiempo de cambio, y bueno, como estamos ahí en el ojo del huracán, ni nos damos cuenta, pero es un tiempo de grandes transformaciones. Me gustaría que podamos compartir algunos ejemplos concretos de cómo esto se está llevando adelante en el aula y que lo podamos nutrir con ideas propias también. Así que les voy a compartir ahora, que le vamos a pedir un ratito a Gabriel que nos proyecte un videíto que dura unos minutos nomás, sobre una metodología que se llama TINI, que no es la cantante. TINI significa Tierra de Niños, Niñas y Adolescentes. Es una idea que llevó adelante un pedagogo peruano. Él cuenta, hay una charla TED muy linda, que como es un poco más larga, no la elegí, pero la pueden encontrar en las redes, donde él cuenta cómo empezó esto, porque además hizo unos dibujitos animados que están en Nickelodeon, creo, no sé, como que produjo mucho material didáctico vinculado con esto. Él cuando tenía 4 años, los papás se separaron y él y su hermano mayor, con capacidades diferentes, quedaron muy solitos en una situación muy crítica de la familia. Fueron a vivir con una abuela que tenía al lado un huerto abandonado, al lado de su casa, y ellos se escapaban a ese huerto y era su tierra de niños, donde eran muy felices y donde les pasaron muchas aventuras y donde fueron criados por la naturaleza al mismo tiempo que ellos jugaban ahí, y a partir de ahí nace esta metodología que ahora se usa en un montón de países, y esta entrevista que vamos a ver ahora está en vínculo con
con que se empezó a aplicar en Ecuador justamente en el marco de un proyecto educativo del buen vivir. Así que bueno, lo vamos a mirar, pero yo les propongo que lo miren con el ojo puesto en detectar qué valores o qué conceptos de los que estuvimos trabajando en estos días están, se involucran o se ponen de manifiesto en este proyecto. ¿Les parece bien? Gaby, si podés. Ahí vamos. Perfecto. TINI quiere decir Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes, y consiste en una área que le entregan a niñas, niños o jóvenes, que puede ser desde medio metro cuadrado de tierra, o inclusive una maceta con 3 plantas, o puede ser un bosque, o puede ser distintas áreas y distintos ecosistemas, pero es una área que se les entrega, donde ahí ellos desarrollan acciones cuidando la vida y la biodiversidad, y que lo benefician a ellos mismos, a las demás personas de la naturaleza. La TINI se puede hacer en un hogar, en una escuela o en una comunidad. Se puede hacer en diversos ecosistemas y con todas las sectores socioeconómicos y culturales también, porque es bien adaptable a distintas culturas. Esta metodología comienza a pegar muy bien en las escuelas. Se convierte como o sea, lo que se logra en las escuelas es que en cada escuela haya como una área natural que se convierta como una aula y que se comience a utilizar como recurso pedagógico, para que los niños se encariñen con la naturaleza, se emparenten con ella, pero que también emprendan ahí y aprendan matemáticas, lenguajes, ciencias o las apliquen, pero con propósito. Es decir, como funciona es, les entregan este espacio de tierra en las escuelas, hay toda una metodología, ¿no? Pero les dicen, ahí está un pedacito de tu país, de tu comunidad, demuéstranos cómo puedes generar un cambio en todo el entorno. Y lo único que tienes que hacer ahí es criar la vida, ¿no? Con plantas, manifestar con tu arte, tu expresión, lo que tú sientes, y dividir la tierra en 3 pedazos. Un tercio para ti, un tercio de cosas que van a ser para ustedes, un tercio para otros y un tercio para la naturaleza, que son los 3 pilares del desarrollo sostenible. Ecuador es un país que tiene algunas políticas públicas, ¿no? Y en la misma Constitución reconoce los derechos de la naturaleza. ¿Qué vendría a ser ese proyecto aquí en Ecuador, que es un país que efectivamente protege la naturaleza? Y es que para mí, en el campeonato mundial, ahora que estamos hablando del campeonato mundial, en la Copa Mundial para el desarrollo sostenible o de la educación para el desarrollo sostenible, Ecuador le va a ganar a Brasil y Alemania. Porque desde que he llegado, con la diversidad, la riqueza que tienen ustedes, y el lugar donde me llevaron, que es Galápagos, que quieren que todo Galápagos, y además Galápagos es una vitrina increíble, ¿no? Y es unas condiciones muy especiales. La meta es que ahí todas las instituciones educativas adopten esta metodología, que ya empezaron a hacerlo, y con mucho entusiasmo, y ahí que el resto de tu país lo adopte, ¿no? Y no solamente queda o sea, la metodología aborda distintos espacios, y si me permites se los cuento. Primero se hace en las escuelas. En las escuelas se tiene este espacio que es como un recurso pedagógico, un área natural que es transversal a todo, y se hace. De ahí, una vez que se está aplicando bien el tema, de ahí la siguiente instancia es que desde la escuela se promueve que lo hagan en los hogares los niños. Entonces le piden a sus papás una área, aunque sea frente a una ventana o un jardincito que está ahí, para que ellos transformen ese espacio en un espacio donde crían la vida y la diversidad con sus sentimientos y arte, y que está dividido para mí, para otros y para la naturaleza. ¿No? Había, por ejemplo, una niña en Perú que tenía 3 macetitas todas coloridas y con su nombre, y una maceta tenía orégano, porque le gustaba la pizza, pues, ¿no? En otro tenía hierba luisa para ayudar a curar a su abuelito que tenía unas enfermedades, y en la otra tenía unas plantas que se llaman fucsias, que le gustan los picaflores. Entonces, para ella, para otros, para la naturaleza. Entonces, la segunda instancia es ahí. La tercera instancia es que espacios públicos también ponen a disposición. Entonces, por ejemplo, en Perú hay unas experiencias hay un barrio, por ejemplo, que el consejo del barrio, de los adultos, les cede a los niños este pedacito de tierra donde no había nada, porque ellos querían tener su parque, su lugar para ellos, y en una zona de pandillaje. Entonces era difícil ver a los niños que se vayan solos por aquí y por allá, pero había un sitio que era más o menos seguro, pero era un terral. Entonces, con la metodología, ¡fum!, lo transforman en un espacio lleno de vida, donde tienen su mini biblioteca, ellos mismos al aire libre, pueden jugar juegos, se esconden, están ahí tranquilos con sus mascotas, tienen un lugar así fascinante, ¿no? Entonces, espacios públicos también. Y de ahí, en ese contexto, de ahí va al gobierno local. Y el gobierno local, la idea es que genere una ordenanza
a través de la cual reconoce el aporte de las niñas, niños y jóvenes al desarrollo sostenible del distrito por medio de su participación protagónica y voluntaria en la mejora y cuidado del ambiente en espacios públicos y privados. Y eso es inédito, porque como bien sabemos, no hay ningún indicador de desarrollo que valore el aporte de un niño. Todos los indicadores de desarrollo donde están las niñas y niños, cuántos mueren, cuántos nacen, cuántos dejan el año escolar, cuántos dejan la escuela, cuántos están en prostitución, en trabajo infantil, pero no hay uno que le digamos a las niñas y niños que valen hoy y que nos aportan a la sociedad, no hay. Entonces, esa ordenanza lo que hace es genera un indicador que permita valorar el aporte de los niños y niñas y jóvenes al desarrollo sostenible. Entonces, lo que hace el municipio es recoge la información de los hogares a través de las escuelas y lo que está sucediendo en la escuela a través de las escuelas, y recoge esos datos de metros cuadrados que están siendo recuperados, aprovechados y cuidados con la participación de estas nuevas generaciones, y lo pone como un indicador. Cantidad de niñas y niños partícipes, las áreas en metros cuadrados que están siendo recuperadas, aprovechadas y cuidadas, y al final les da una resolución de felicitación a cada niña y niño por su aporte al desarrollo sostenible de su distrito. Entonces, abarca toda esa gama, ¿me entiendes? Es todo un programa integral que nace con la escuela, pero no se queda en la escuela, porque la escuela sola no va a poder. Tiene que ser un esfuerzo combinado entre la escuela, el hogar, la comunidad y los gobiernos locales. Pero el eje es la escuela, de ahí sale el impulso, sale la inspiración y todos se van conectando, y ya cuando cada uno asume su rol, ahí comienzan a cambiar las cosas. Le iba a preguntar, usted es investigador, maestro, ¿qué es? ¿Y qué son ARIA y TINI dentro de este mar de proyectos ahora que hay para proteger la naturaleza, estas corrientes ambientalistas? ¿Qué son? ¿Y qué deben saber los mayores para poder colaborar, ¿no?, con este proyecto TINI, por ejemplo, aquí en Ecuador? ¿Qué decirles a ellos de qué representaría eso para los niños, para la humanidad? Y ahí hay un principio fundamental, que es hasta los 12 años de edad que desarrollamos nuestros valores y actitudes por la vida y la naturaleza. El pico, o sea, también durante después, pero el pico de valores y actitudes por la vida y la naturaleza los desarrollamos hasta los 12 años de edad. Importantísimo. Y está probado que una de las mejores maneras, si no es la mejor, es que estén en contacto regular y positivo con la naturaleza, para que eso suceda. Porque la madre tierra o la naturaleza tiene la capacidad de criar, cuando estamos creciendo junto a ella, de manera positiva y regular, un buen corazón. Es decir, nos ayuda a criar ciudadanos empáticos y con compasión, que son dos cosas absolutamente fundamentales para transformar la sociedad y el mundo, ¿no? La empatía por el otro y por la naturaleza también. Pero hoy ya vivimos en un mundo donde hemos subordinado la naturaleza a nuestros intereses. Antes había una población, hemos mirado de lo rural a lo urbano, y ahora estamos mirando de lo real a lo virtual. Entonces cada vez las niñas y niños se están alejando más, oh sorpresa, como dicen los niños, hay una correlación entre el incremento de la corrupción, a la violencia y la apatía, mientras que disminuye el contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, si no incorporamos a la naturaleza en la crianza de los niños, no hay esa gran maestra que desarrolle en ellos empatía y compasión. Yo, como siempre digo, jamás, con todo nuestro intelecto y toda nuestra tecnología o lo que quieras, vamos a reemplazar lo que un árbol le hace sentir a una niña o un niño cuando lo está trepando. O un pedacito de pasto cuando el niño está corriendo, o una arena en la playa, jamás. O un caballo, lo que te hace sentir cuando eres un niño, cuando te acercas a él, jamás. O la felicidad de tu mascota estar corriendo y revolcándote y lamiéndote ahí, que estén ahí jugando, tampoco. Entonces, es importantísimo ver la naturaleza por ese servicio ecosistémico que nos brinda, más allá del aire, del agua limpia, de la biodiversidad, que tiene un servicio ecosistémico cultural y que tiene la capacidad de criar en nosotros ciudadanos con valores y actitudes en favor de la vida. Ese es el mensaje, necesitamos reincorporar la naturaleza en nuestras vidas, y si nosotros por adultos ya no nos interesa, no podemos fallar con las niñas y niños, tenemos que ponerlos en contacto. Entonces, en los hogares y sobre todo en las escuelas es importantísimo que está esa profesora, esa directora de la vida que es la Madre Tierra, para que ella enseñe a su manera a las niñas y niños, y eso lo va a hacer con afecto, y los va a emocionar, y lo otro conocimiento va a quedar, ¿no? Bueno, les quiero mostrar qué les pareció. ¿Les gustó? Acá hay algunas imágenes
de un documento que después van a tener ahí en el aula, que cuenta de esta metodología, ¿no? Como el antes y el después. En esta escuela no había espacio de tierra y lo construyeron. En este sí había, y bueno, cómo quedó después, que ven que se incorpora el arte también, no es solo la cuestión con las plantas, sino con armar un espacio. Inclusive hablaba de, por ejemplo, el rendimiento en los exámenes de los niños que pueden pasar un rato en la Tini antes de ir a hacer el examen, ¿no? En algunos lados se trata de 3 macetas, en otros lados pueden ser porciones de bosque por cómo es el territorio. Esta era como una propuesta de un horario de clase donde muestran que la Tini se aborda desde las distintas asignaturas, ¿no? Digamos que no corresponde solo a las ciencias naturales o a las ciencias sociales, que en matemática, lengua y literatura pueden formar parte también. Bueno, y así, muy cortito, para que nos quede rato después para trabajar juntos, yo pensaba que más allá de las actividades concretas que podamos hacer, es muy importante la cuestión del currículum oculto, ¿no? De cómo organizamos el salón de clase, cómo atendemos a los conflictos, a los valores que desarrollamos, a los comentarios que hacemos. Bueno, ahí estamos haciendo un aporte importante. Y quería compartirle tres experiencias. Una que se llama El buzón del cariño y las palabras bonitas, que se usó con niños de primaria, donde construían un buzón que podían llevar a la casa, donde compartir cartitas, donde podían revalorizar a las cuestiones vinculadas a los valores y a los vínculos afectivos que tenían con esos adultos de confianza, que fue muy agradecido por las familias. Y también lo hicieron como, además de hacerlo como buzones, como susurradores. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de hacerlo. Esto fue una idea que nació en una intervención artística que se hizo en Francia, donde se leían poesías en estaciones de tren, o no sé, lugares públicos donde había mucha gente. Son esos tubos de cartón que están dentro de las telas, y entonces te invitaban a ponértelo en la oreja y escuchar una poesía susurrada ahí adentro. Bueno, en este caso lo que proponía era susurrar los sentimientos de unos por otros a través de esto, ¿no? Digamos, el poder manifestar esto de la afectividad, en los vínculos. Esta idea de los frascos buzón es algo que tiene muchas maneras de aplicarse en cosas cortitas, en proyectos más largos, digamos, con distintas consignas puede ser, ¿no? Desde qué cosas tenemos para agradecer, desde momentos bellos, desde virtudes que podemos destacar de las otras personas, desde pensar en qué cosas fuimos abundantes, y para poder, digamos, irlas metiendo en estos buzones o en estos frasquitos, y poder después tener como una instancia de revalorizar, ¿no? A mí me inspiró una amiga que hace estos, digamos, la familia lo hace durante todo el año, van poniendo los momentos bellos que han vivido y al final del año abren y recuerdan cosas sencillas como vi salir la luna por atrás de un edificio, o bueno, nos encontramos con un pichoncito que estaba en la puerta de casa, no sé, cantidad de esas cosas bellas. Pero bueno, en la sesión de ayer una compañera contaba que lo hizo con virtudes que los demás observaban de las personas. Bueno, como que le podemos dar muchos usos, pero hacer algo de hacer visible lo invisible. Y esta propuesta, que se llama Armario del Intercambio, tiene un poco que ver con algunas de las cosas que hablamos hoy cuando hablábamos de los tipos de trueques así en diferido. Fue una experiencia que se hizo en Alemania, este puntual que les voy a contar, donde se armó una especie de ropero, de armario, donde la gente podía dejar, pero que se armó en la escuela, donde la gente podía dejar cosas que ya no necesitara y retirarlas si es que les sirvieran, ¿no? Pero no se hizo solamente con objetos, después se fue como desarrollando el proyecto
entonces también hubo intercambios de talentos, saberes y habilidades, un poco como lo que les había contado del banco de horas, intercambio de semillas, y bueno, nos pone en valor justamente esta idea del reciclado, la idea de las necesidades, la idea del dar y el recibir, como que se pueden poner muchas cosas de manifiesto en estos armarios o en estos proyectos. Así que bueno, quería poner ahí como a compartir algunas ideas para que bueno, podamos ahora sí reunirnos en pequeños grupos a comentar, sobre todo sobre la TINI, pero también sobre estas experiencias vinculadas a los comentarios que hicimos hoy. Así que, bueno, somos 10, así que vamos a hacer 3 grupos. Gaby, si vos podés, uno que sea de 4 y 2 que sean de 3. Bueno, ¿Se entiende empiezo bien la a mandar las consigna que invitaciones. estoy proponiendo que hagamos? ¿Cómo, perdón? No, le pregunto al grupo, mientras vos preparás los 2 grupos de 3 y uno de 4, si ahí volvió Federico, que avisó que estaba con, con la tormenta encima. Les decía, la idea va a ser separarnos en grupos y comentar, digamos, qué aspectos de lo que vimos en estas 2 sesiones y podemos relacionar con las experiencias educativas que les mostré, sobre todo con la TINI o con las otras 3 ejemplos que compartí, y bueno, eso, si les parece viable de llevar a la práctica en sus cotidianeidades. Hacemos algo cortito, un ratito de compartir, y después elijan a una persona para que lo podamos poner en común, y ahí ya vamos a estar cerrando nuestra sesión de hoy. ¿Se entendió? ¿Estamos en sintonía? Bueno, comienzo a mandar las invitaciones, acuérdense que las tienen que aceptar para poder pasar a las diferentes salas. Ya están enviadas las invitaciones, vayan aceptando para poder pasar. Bueno, ahora ahí vamos volviendo, vamos regresando. No sé largo, no sé corto el ratito en el que compartimos, pero bueno, para tratar de no terminar tan tarde. Igual me parece que acá o perdimos gente por el camino o no ha llegado. Me parece que hay gente que se ha caído por problemas de conexión. Ok. Sí. Me Bueno. pasó que cuando estando en la reunión estaba hablando, después vi que esto estaba congelado, se me había cortado internet. Ah, No, claro, acá los que somos de San Antonio en cualquier momento se nos larga también la tormenta. claro. Sí. Sí. Bueno, en lo que podamos entonces compartir cómo fue la charla en los subgrupos. ¿Quién tiene ganas Bueno, de empezar? arranco. Dale. No, la parte del video, lo del, cómo era la metodología Tini, lo estábamos enganchando principalmente con lo del buen vivir, con todos los múltiples conceptos que lleva. El saber trabajar, el saber pensar. O sea, fue una muy linda experiencia y a medida, bueno, que la iban relatando, ya uno iba visualizando a ver cómo sería llevarlo a la escuela, cómo trabajarlo. Porque tiene que ver esta forma de una revinculación con la naturaleza de nosotros y con nuestros alumnos, para generar esta conciencia, esta nueva, en realidad no nueva forma de pensar, sino volver a los orígenes de,
Y veíamos que sí, que, o sea, es posible llevarlo, nada más que tenemos que ponernos las pilas. Ahí estábamos con Niria y con Federico. Genial. No sé si alguno quiere decir algo más. No, que por Perdón, ahí... que me voy a buscar el auricular, así los escucho mejor, perdón, ahí vengo. Sí, si alguien quería decir algo más. No, bueno, agregar por ahí, charlábamos ahí en el grupo y Niria comentaba lo de interser, ¿no? Que primero tenemos que interser nosotros para poder vincularnos con todas estas cuestiones, ¿no? De buen vivir y que la satisfacción de las necesidades siempre van a tener que estar de la mano con lo que nos brinda la naturaleza y cómo tratamos a la naturaleza. Por ahí pensábamos en estas, con respecto al ejemplo, los chicos me contaron el ejemplo y que vieron, y bueno, por ahí pensábamos, bueno, estas cosas se pueden hacer, sí, las podemos hacer. El tema es que tenemos que revalorizar el tema del uso de los espacios, porque pensábamos o hablábamos de que usábamos los entornos educativos. Sí, bárbaro. Por ahí en un primer momento podríamos pensar en la escuela como el espacio para llevar adelante esa primera enseñanza, pero que eso lo podemos llevar a cualquier otro espacio o utilizar otros lugares en donde podemos llevar esa práctica. Y que el primer momento tiene que ser sí o sí en la escuela, que en la escuela vamos a tener ese lugar y ese momento de la enseñanza o para brindar la enseñanza, y después salir a la práctica afuera, a otros lugares, buscar en dónde puede ser y que de esa forma nosotros lo podemos valorizar y lo llevamos a una práctica más duradera o que logre más cosas, ¿sí? Y no quedarnos solamente en el ámbito de la escuela con los chicos en el aula y que quede ahí, ¿no? Llevarlo a otros espacios. Hay un dicho africano que dice que para criar un niño hace falta toda una aldea, ¿no? Como expandir la escuela a la comunidad. Gracias, chicos. ¿Otro grupito quiere compartir? Sí, yo estaba con Melina Tula. Por ahí hablábamos también esto del proyecto Ajá. Tini, y como que bueno, que por ahí queda solamente, o sea, si bien en la escuela por ahí se trabaja, queda solamente en un solo grado, y poder hacer un proyecto que sea institucional, donde puedan todos los grados participar, como para darle el valor, o sea, no solamente lo que es el contenido del diseño curricular, sino por ahí esto de enseñar de lo que es el consumo de buenos alimentos y todo esto. Y yo le contaba que en el barrio, en la escuela donde yo trabajo, la directora tenía la idea del año próximo hacerlo, pero en conjunto con los vecinos, porque si no pasa que en diciembre se termina la escuela y se queda todo el proyecto de quinto, de cuarto, lo que haya dejado de un lado. Entonces por ahí está de ir involucrando parte de, o sea, primero el vecino o los chicos, y que después los chicos lo puedan hacer en sus casas, como ir expandiendo estos proyectos, como de ir generando nuevos espacios y nuevas consideraciones con lo que es la alimentación sana, el cuidado del espacio y todo lo que eso requiere. Por ahí sí nos había gustado la parte de la donde dice que, y como decía Federico, siempre se tiene que empezar por la escuela porque es el lugar donde uno imparte, y es como la educación vial, vos le enseñás al chico y el chico después le va a decir al papá, eso no se hace, yo lo voy corrigiendo. Entonces como que las esponjitas son los chicos, y si no aprovechamos en nosotros como docentes en el aula, como que estamos perdiendo una gran oportunidad en el cambio. Pero bueno, también hablamos del compromiso de que al menos un docente de cada grado tenga ganas, porque si no termina recayendo, y convencernos nosotros mismos de que estamos haciendo para un cambio positivo, no es solamente para cumplir un proyecto institucional, sino que sea realmente un cambio en nuestra forma de vida. Y que tampoco sea una moda, porque por ahí dejamos las cosas por moda. Está bueno, está bueno. Sí, dejar que nos transforme a nosotros mismos también, ¿no? Dejarnos transformar. Hermoso. Gracias, Pau.
Bueno, Leti, Bueno. pobre, quedó sola, y cuando la fuimos a tratar de rescatar nos cruzamos, así que no sé si tenés ganas de compartir algo. Bueno, yo me quedé pensando mucho en el video cuando estábamos viendo, ¿no? De la importancia de la edad, ¿no? Como esto de los 12 años, ¿no? Tenemos hasta ese tiempo y la importancia que le tenemos que poner en cada granito de arena que podemos aportar en esas vidas, ¿no? Entonces, me hace pensar en los proyectos que estoy haciendo, en los que me gustaría hacer y cómo implementar esto, ¿no? Con fuerza para que a ellos le tomen la importancia que uno le da, ¿no? En diferentes aspectos. Y bueno, eso es más que nada. Gracias, Leti. Bueno, hola. Hola. Bueno, yo estaba con Gisela, y Gisela, bueno, lo que me contaba era que ella trabaja en una escuela de jornada completa, y para el año que viene comenzar con el tema de poder aprovechar lo que es las semillas para empezar a trabajar las plantas, el germinador, o los desechos en cuanto a los restos de las cáscaras de naranjas, de banana, para hacer el compost. Así que es un proyecto que tienen, pero bueno, recién escuchaba también que está buena la idea de seguirlo después con la familia para no llegar a diciembre y que quede ahí, ¿no? Bueno, y contaba cómo también iba aprovechando, que algo que nos hicimos, a mí me pasó también en la pandemia, esto del cítrico más el agua para hacer desengrasante. Uno en la pandemia aprovechó tantas cosas que bueno, bueno, yo trabajo en un jardín y nosotros tenemos el armario de ropa ese, por ejemplo, también. Y bueno, nada, eso estuvimos charlando. Bueno, después otras cosas más así también, que ya no se compra tanto por ahí con envases, y compran más los sueltos, por ejemplo, y llevan o las bolsas, o por el tema de la lata. Gracias, Gaby. Les comparto, durante muchos años la estrategia de involucrar a la comunidad está buenísimo para seguir en el verano, y si no, la otra opción es, cuando se levanta la última cosecha en diciembre, cubrir todos los bancales con una capa muy gruesa en la que se intercala bosta, acerrín o virueco, más bosta, se hace una buena capa, y eso durante el verano impide el crecimiento de los yuyos y va descomponiéndose y abonando el suelo. Entonces, cuando uno llega en marzo, se encuentra con una tierra suelta, sin yuyos y fertilizada. Entonces, es fácil ya entrar con plantines a principio del año y evitar esa frustración de estar siempre recomenzando, ¿no? Que ya de por sí la huerta no es. Así que, ¿estamos bien o se me cortó? ¿Me escuchan bien? Sí, bueno, perfecto. Sí. Así que eso por el lado de la huerta, y por el otro lado, esta idea de que en este tiempo del gran giro, ¿no? Que a mí me resulta muy útil esa imagen, repensar el sentido de la vida y repensar la ética de la comunidad es la cuestión, ¿no? Es pensar esto que decía Joana Massi, que es que a nadie hay que convencerlo de que no se tire aceite hirviendo en un pie, porque claramente se sabe que el pie es parte de nuestro cuerpo. Bueno, de esta misma manera, saber por qué no dañar a la naturaleza o a la propia comunidad o a la propia familia, porque somos. Entonces, bueno, plantear que cada una de estas pequeñas acciones que hacemos, del desengrasante o del compost o del armario o de lo que sea, vaya en esa línea, no olvidarnos que lo estamos inscribiendo en eso, ¿no? Y esta posibilidad de abrir la escuela a la comunidad y de abrirla, y de, digamos, de dejarla que la comunidad entre y que la escuela salga, también es una punta súper valiosa e interesante. Así que bueno, el mundo como lo vivimos hoy fue soñado hace muchos años. Lo que soñemos ahora del futuro es lo que va a terminar pasando probablemente, entonces lo que nos atrevamos a soñar es muy importante. Por eso va
bueno, todo esto que estuvimos compartiendo. Yo les voy a dejar ahora acá en el chat 2 cosas. Una es el Instagram de Espacio Lembú, desde donde hacemos estas actividades, para si a alguien le interesa que sigamos en contacto por ahí. Y el otro es una pequeña encuesta que nos sirve a nosotros para mejorar la calidad de lo que hacemos, donde agradecemos mucho que con mucha libertad y sinceridad puedan compartir su opinión sobre el curso. Así que quienes tengan ganas de completar ahí su opinión y quienes tengan ganas de sumarse al Instagram. Y bueno, ojalá haya otra posibilidad de seguir compartiendo a través de la Mutual y ojalá sea presencial, así les voy a visitar y no tenemos estos problemas con la internet y la electricidad y todo eso. Así que bueno, agradecerles un montón y bueno, y despedirnos. Me gustaría, si tienen ganas, de dejar una palabra de cómo se van el día de hoy, como despedida, y despedirnos para seguir adelante con el resto de esta semana y seguir pensando cambios en estos tiempos tan convulsionados. Sentir el mundo, dice Gise. Me encantó. Ay. Gracias, Meli. Me da vergüenza leerle, estás muy dulce, me puso. Interceder por la naturaleza, hermosas reflexiones, gracias. Mucho por delante, dice Leti. Bueno, eso es lindo. Con nuevas ideas, con ganas de cambio, dice Pau. Bueno, eso está bueno. No pude poner en el aula todavía la bibliografía, pero la voy a poner ahora en un ratito. Para los que tengan ganas de profundizar en estos temas, van a encontrar temas muy diversos, bibliografía muy diversa que puede disparar distintos temas, así que búsquenla, bájensela para poder tenerla ahí a disposición para cuando la quieran aprovechar. Así que bueno, gente, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Un abrazo hasta Río Negro. Chau, chau. Gracias a todos. Chau, chau. Gracias, gracias. Chau, Gaby. Bueno, Gabriel. Bueno, acá estamos. En un ratito vamos a ir parando por acá.